con Agustino Yarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Bueno, como es habitual, jornada de día de juego un poquito más tarde, porque teníamos ahí unos ajustes que realizar. Ya lo tenemos en línea, ya lo estamos viendo por biobiotv.cl. ¿Está como meditando? ¿O está pegada la imagen? No, no me asuste, ¿eh? ¿Cómo está, querido Agustino? Un placer saludarte. Muy buenos días. Hola Mauricio, buenos días. Qué bueno de tenerte nuevamente con nosotros. Hasta un poquito más tarde, pero siempre con calidad, ¿no? Claro, como siempre. Un poco más tarde, como decías tú, por algunos problemas técnicos, pero aquí estamos como siempre. Pero, oye, Agustín, hoy día vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos les va a poner un poco los pelos de punta. Y yo no sabía que existía esto que es lo denominado la Biblia satánica. Exacto, bueno, tal vez no muchas personas lo conocen, pero como hablábamos la semana pasada, existen diversas sectas, ¿cierto? Y también religiones diferentes. Y hoy día nos vamos a enfocar en algo que en Estados Unidos está calificado y tiene la cualidad de ser una religión oficial. Desde hace unos pocos años en Estados Unidos el satanismo es una religión oficial. Tiene sus propias iglesias, su propio sacerdote, su propia congregación. Así que vamos a hablar hoy día un poco sobre este particular texto que es la Biblia satánica, escrita por Anton Szandor LaVey. Y también vamos a hablar un poco sobre este misterioso, místico personaje que es LaVey. Pero antes de eso, ¿tú, Mauricio, has leído la Biblia alguna vez? O sea, sí, yo estudié en un colegio católico, digamos, y ahí nos hacían un poco en las clases de religión, leer algunos versículos, capítulos, etcétera, digamos. Si tú me preguntas hoy día, no me acuerdo mucho, pero sí. Pero en la Biblia católica o cristiana, que es la que nosotros, con la cual tenemos más contacto, ¿qué es lo que tú más resaltas o que más podrías resaltar de ahí? Bueno, yo creo que son las historias que te dejan enseñanza. O sea, si podemos hacer un gran resumen, son historias que te van dejando moralejas, ¿no? Claro, por supuesto, como las parábolas, dices tú. Claro, claro, por ejemplo. Bueno, la Biblia, tenemos que entender bien el concepto de qué es una Biblia primeramente y por qué hay diferentes religiones que tienen sus propias adecuaciones, por llamarlo así, de la Biblia, porque si bien nosotros tenemos una Biblia que es la oficial, supuestamente, hay algunas religiones que hacen ciertos cambios, variaciones, que hablan que Jesús realmente tuvo hermanos, que la Virgen María en realidad no era virgen, sino que tuvo más hijos, más descendencia, y Jesús fue uno de sus tantos hijos, así como otras versiones que rezan que Jesús en realidad estuvo casado, tuvo descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia se supone, o se asume que es una colección o recopilación de libros sagrados escritos por, no hay un autor único, sino que son varios autores. Y en algún periodo la Iglesia Católica seleccionó los mejores textos y los colocó, los compiló en lo que conocemos como Biblia. Biblia viene de un término que es griego, que significa, y es biblión, que hace referencia al libro en griego, y desde ahí se toma que la Biblia o este concepto es de un libro sagrado que está dividido en dos partes, ¿cierto?, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Diferentes autores que van dando su versión de cómo fueron los hechos desde la creación hasta los días últimos de la existencia de la humanidad. Y por allá por el año 1966 surge este texto, por el 67, 68, si no mal recuerdo, que es la Biblia Negra o Biblia Satánica. ¿Qué te imaginas tú que podría ser este texto, al escuchar solamente el concepto? El lado B, lo que no se contó, lo oculto. Ya lo oculto, pero generalmente cuando uno habla de satanismo lo asocia a ciertas cosas que son malévolas, que son ocultas, ¿no es así? Claro. O a realizar rituales satánicos, valga la redundancia, invocaciones o sacrificios humanos. Pues bien, en realidad la Biblia satánica no va de eso. Es muy distinto a lo que uno puede imaginarse habitualmente. En sí, este texto está compuesto por 4 partes o 4 capítulos diferentes. Como bien decía, escrito por Anton Szandor LaVey, de quien vamos a hablar más adelante. Estos libros, este libro se compone de 4 partes, 4 capítulos o 4 textos. El libro de Satán, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán, que son diferentes demonios según la cultura católica. ¿Qué pasa con esto? Que todos hablan de cosas diferentes. Por ejemplo, el libro de Satán, que es el libro que abre este texto, critica los 10 mandamientos, hace una crítica sobre cada uno de ellos, y también se basa más que nada en otros libros.
que hablan sobre las injusticias humanas, cómo la religión se ha ido apoderando ciertamente o ha ido lavando el cerebro de las personas, y caracterizando especialmente al ser humano como un ser instintivo, como un animal más, que si bien puede ser más inteligente que otro animal, no es perfecto. Lo caracteriza desde ese punto de vista. No somos perfectos, no somos creados a la imagen y semejanza de ningún Dios. Cada uno tiene sus propios defectos, sus propias cualidades, de las cuales hay que sentirse orgulloso y no hay que ofenderse por cómo nosotros podamos llegar a ser. También nos habla aquí que hay que buscar el goce en todos los placeres terrenales, alcanzar la paz interior y librarse de los miedos. Una frase de este libro que escribió Anton LaVey es: me desprendo de toda convención que no conduzca a mi felicidad terrenal. Es decir, ya partiendo desde este punto, te das cuenta que lo que se plantea aquí es más filosófico que religioso o satánico en sí, porque lo que se busca aquí es que el ser humano vaya reflexionando y viendo ciertas aristas o puntos de la Biblia católica que uno puede llegar a cuestionar, pero que en realidad a veces no lo hace. Parte desde este punto. El segundo libro, que es el libro de Lucifer, habla sobre temas que son temas como el amor, el odio, la indulgencia y sobre todo el sexo, que aquí, según el satanismo, el sexo es completa y absolutamente libre. Tú no tienes por qué avergonzarte de tu orientación sexual. Son tolerantes respecto o aceptan diferentes orientaciones sexuales, o que tú puedas disfrutar de tu sexualidad libremente, no como un acto simplemente de procreación, sino como algo que genere placer en ti. La Biblia satánica lo ve desde ese punto de vista. Y también en el libro de Lucifer se explica que el cristianismo siempre enseña que Dios es bueno y Satán es malo. Pero acá se postula desde un punto de vista distinto. Dice que Satán es una fuerza de la naturaleza, que siempre ha estado ahí, pero que no necesariamente es malo, sino que es una fuerza natural que existe en el planeta Tierra, o en nosotros, y que nosotros debemos aceptar como tal, como una fuerza, como algo que es intrínseco del ser humano, y que no debemos renegar de ello, pero tampoco es algo a lo que debamos venerar. Es decir, el satanismo tampoco busca, según lo que escribió Anton Szandor LaVey, no busca que nosotros idolatricemos a Satán como una figura religiosa que nos mande a nosotros, o que dirija nuestras vidas según sus enseñanzas. Mira, No tiene nada que ver con eso. yo me quiero detener en una de las imágenes que Sí. tenemos que tú nos entregas de apoyo. Dice, capítulo 17. 17º, sí. Devuelve golpe por golpe, desprecio por desprecio, muerte por muerte, y devuélvelo con un elevado interés, ojo por ojo, diente por diente, multiplicado por 4, multiplicado por 100. Eso es lo que dice Anton LaVey en su Biblia. No tienes por qué tú poner la otra mejilla, como bien dice la Iglesia Católica o las parábolas. No pongas la otra mejilla, sino que si es necesario que cobres venganza, hazlo. Está permitido para ti hacerlo, cobrar venganza o tomarse revancha. Está permitido que tú lo hagas. Por eso habla de devolver cada golpe que se te entregue. El ojo por ojo o el diente por diente, como salía ahí. En eso se basa también. Critica mucho la religión en el tema de colocar la otra mejilla, por ejemplo, como veíamos acá. No sé qué te parece a ti, si te llama la atención este aspecto. O sea, a mí me parece bastante más terrenal esta visión. Exacto. Un tanto más teológica de la vida, digamos. Me parece que la religión es bastante sana porque te hace bastante más místico, ¿no? Bastante más cercano, bastante más unitaria. Pero esta me parece muy, muy terrenal, el hecho de que una persona disfrute el sexo por disfrute. Me parece que se acerca mucho al mundo de hoy, eso es. Claro, se acerca mucho a eso. Es más, mira, uno puede pensar que generalmente cuando hablamos de satanismo, de alguien que es satánico, va de la mano con hacer rituales, matar personas, etcétera, muy definido con la sangre, ¿no es así? Claro. Pero en este mismo capítulo, que es el libro de Lucifer, Anton LaVey señala que el sacrificio de niños o hacer daño a los niños está completo y absolutamente prohibido, así como sacrificar animales, porque son sagrados para los satanistas, según lo que postula Anton LaVey señaló en su Biblia. Está completo y absolutamente prohibido sacrificar un animal, aunque en la práctica se desarrolle
esto tiene que hacerse única y exclusivamente con dos fines. Sacrificas un animal para defenderte o lo sacrificas para alimentarte, para nada más. No puedes maltratar a un animal o no puedes abusar o tratar mal a un niño porque sí, no se puede. Según la Biblia satánica, tú estás atentando contra sus valores y sus principios, aunque suene un tanto extraño, ¿no es así? Ajá. Ahora, el siguiente libro, que es el libro de Belial, que ya vendría siendo el tercer libro, se dedica a la magia y a los rituales. Es muy ritualista y va mucho con temas de magia, que vamos a ver más adelante, cómo Anton LaVey se viste, cómo organiza sus misas. Él señala que uno tiene que creer en la magia, pero no en la magia en la medida de hablar de trucos, sino como en la magia como eventos que uno no puede explicarse cómo sucedieron a veces, o como uno suele decir habitualmente, los milagros. ¿Qué es lo que pasa? Anton LaVey señala que hay cosas que sí, en realidad pasan porque científicamente se pueden explicar, son cosas o fuerzas naturales que uno puede estudiar y decir en realidad esto pasó por tal o cual motivo. Ahí podemos ver a Anton LaVey. Y hay otros eventos que simplemente no podemos explicar. Eso es la magia, según lo que nos señala aquí Anton LaVey. Tiene otro libro, él escribió varios textos, incluido su polémica autobiografía, de la cual vamos a hablar más adelante, en los cuales él habla de los rituales satánicos, de magia. A él le gustaba mucho este asunto de la magia o de lo esotérico. Ahí lo vemos también con unos libros, con una capa. Él era bastante estrafalario para vestirse. En ocasiones se disfrazaba de demonio, en ocasiones sus misas eran con disfraces. Era bastante exótico el personaje de Anton LaVey. Entonces, él señala también que uno debe creer en la magia, y si algo has hecho con la magia, tú tienes que reconocer el poder de que existen cosas de las cuales tú no te puedes explicar y que no puedes atribuir básicamente que Dios te ayudó o que un santo provocó este milagro. No, él dice que hay cosas que tú no conoces, que no puedes decir esto pasó porque Dios me ayudó. No, simplemente sucedió y tú debes creer que las cosas a veces suceden y no hay explicación. Y finalmente el último libro, que es el libro de Leviatán, habla sobre invocaciones, diferentes invocaciones, a Satanás, a la compasión, a la destrucción, etc. Y también hace hincapié en que la palabra es muy poderosa y cómo tú puedes o cómo debieses dirigirte hacia otras personas en la manera de tratar, de hablar o de convencer a otros. En simples palabras, eso es, o de eso trata la Biblia satánica, compuesta por estos 4 libros. Como dices tú, es bastante terrenal, bastante aterrizada a nuestros días. Si tú lo lees, en realidad no te vas a encontrar con algo muy alejado de lo que acabo de explicar, o muy diferente, o algo tan terrible. Porque en realidad Anton LaVey veía a la religión católica, le criticaba bastante por cómo presentaba a las personas, cómo hacía que uno se sienta culpable por las cosas que hace. LaVey señalaba que en realidad uno no tiene por qué sentirse culpable de las cosas que hace, sino que tiene que ser consciente de que a veces te equivocas, a veces disfrutas haciendo una mala acción, o a veces recurres a engaños, a la magia para conseguir ciertas cosas, y eso está bien, es lo que él señala. Está bien que tú hagas esas cosas, está bien que te equivoques, está bien que de repente hagas mal y lo disfrutes, porque eso está en la naturaleza humana. Y él lo postula en su texto, en la Biblia satánica o en la Biblia negra. Ahora, así como también la Biblia católica nos señala los pecados, aquí también tienen sus propios pecados, sus propios mandamientos y sus propias reglas. ¿Cuál crees tú que podrían ser los pecados de la Biblia satánica o del satanismo en sí? Bueno, un poco lo que podría proponer, digamos, la religión tradicional, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿qué se te ocurre a ti que podría ser un pecado para un satánico, un satanista? Chuta, creer en algo que no existe, pues. Ya, muy bien, mira. Ellos en vez de 7 pecados tienen 9. ¿Ya? Estos pecados son la estupidez, la pretensión, el autoengaño, el conformismo, la falta de perspectiva, el olvido del pasado, ser orgulloso, y la falta de estética. Y además, como tú decías, algo que se llama solipsismo, que es creer que, o estar seguro de que solamente yo existo y no estar seguro de otras cosas. Como bien dices tú, creer en
otras cosas que yo no puedo comprobar. Esos son los pecados del satanismo que postula Anton LaVey. Reitero, la estupidez, la pretensión, el autoengaño, el conformismo, tener falta de perspectiva, entre otras cosas. Es decir, algo bastante aterrizado y bastante humano. ¿Ok? Eso es lo que nos postula. No sé, ¿qué piensas tú al respecto? O sea, mira, ahora, esto fue escrito es por una persona contemporánea, digamos, ¿verdad? Una Claro, persona que no es iluminada, que no es denominada como un mesías, que no tiene para todo, nada. que no tiene todo este ritual que significa una religión, ¿no? Claro, no, Anton LaVey era una persona común y corriente que un día dijo, la religión, no estoy de acuerdo con la religión y creo que es tiempo de postular algo nuevo, más filosófico, más aterrizado, más terrenal. Y de aquí surge todo esto. Él en ningún momento dijo que era un iluminado, que Satán lo envió, no, nada. Era un poco un personaje estrafalario, sí, en su forma de vestir, de actuar, de hablar, pero no era un mesías autoproclamado que tampoco buscaba causar el mal, como al contrario de lo que vimos la semana pasada. Era un ser humano común y corriente. Bueno, las imágenes que vemos, evidentemente, un tipo estrafalario, como viste, de los rituales que quería hacer, digamos, y lo vemos hasta con unos cachos, digamos, ¿no? Claro, se disfrazaba de demonio y así hacía sus misas. Vamos a ver más adelante un extracto de él hablando, y era bastante aterrizado. Sin embargo, su vida, lo vamos a ver más adelante, está llena de misterios, de mentiras, peleas con sus hijos, demandas. Sin ir más lejos, Anton LaVey tenía un león de mascota, el cual utilizó para atraer gente a su religión, y así muchas otras cosas en su vida que su propia hija en algún minuto dijo que era falso, como por ejemplo él decía que tuvo una abuela gitana que participó en la Segunda Guerra Mundial. Esos son eventos de su vida que son falsos, pero él en su autobiografía los presenta como verdaderos. Podemos criticar toda su vida, todo lo que hizo, pero enfocándonos en lo que es su texto más conocido, que es la Biblia satánica, hay varias cosas que rescatar y comentar. Los 11 mandamientos, ellos tienen 11 mandamientos, que son: no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. No hagas avances sexuales a menos que se te sea dada una señal de apareamiento. No tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia, después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. No hieras a niños pequeños. No mates animales a menos que seas atacado o para alimentarte. Y finalmente, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. Esos son los 11 mandamientos que postula también Anton LaVey en su texto. ¿Qué te parece, Mauricio? Bueno, encuentro que... A ver, los gringos tienen para todo un poco, ¿ah? Ajá. Como para querer religión y todo. Y aquí me da una sensación también que hay un poco eh, bueno, de respeto a los niños, que me parece interesante Uh-huh. de analizar, digamos. Que hay un exceso, hay una suerte también de presencia de orgías sexuales, de por Claro. medio, por las imágenes que estoy viendo. Y de un tipo un poco déspota también, ¿no? Sí, puede ser como él trataba a las personas, sí, pero según su punto de vista es parte de la naturaleza humana y si si te sientes bien con eso, lo puedes hacer. A no ser que la otra persona no quiera o siente que no está cómoda con esto. Él también postulaba mucho respeto hacia las otras personas, aunque en su... Él no habla de abusos. Él, por ejemplo, Claro, cuando habla del tema sexual, él se refiere que tiene que haber una muestra clara de la otra persona que con consentimiento, ¿no? claro, tiene que haber un consentimiento, si no, no hagas nada. Si no hay un consentimiento, mejor no te acerques, no te preocupes. Si lo hay, perfecto, puedes proceder, pero si no lo hay, mejor no te entrometas en esos asuntos. Lo que él postula mucho es que el ser humano es un ser humano con defectos, como decíamos, que no tiene que regirse por algo que él crea que es superior o algún ser divino que lo está viendo, juzgando, no para nada. Lo que él postula es que el ser humano es capaz de tomar sus propias decisiones, actuar por sí mismo,
y los mandamientos que él postula, como no dar tu opinión a no ser que se te pida, o no preocuparte por cosas que no tengan que ver contigo, es más que nada, más que mandamientos, son consejos en realidad, o desde ese punto lo veo yo. Cuando dicen no des tu opinión o consejo a menos que se te sea pedido, o no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo, son básicamente formas de actuar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca él? Que no te entrometas en la vida de otros si realmente a ti no te importa, no te incumbe, o si no puedes ayudar, mejor no lo hagas, porque puede que te equivoques o la otra persona lo vea con malos ojos. Eso es lo que postula este personaje. Como estamos viendo, es bastante estrafalario. Si tú ves la puesta en escena, para él era muy importante. Si te vas dando cuenta, siempre una túnica, el aspecto que él tiene, una persona calva, con barba. Hay otras fotografías donde se muestra a la Bey con cabello largo, con traje, antes de convertirse o sentirse iluminado para llevar a cabo este libro y fundar esta religión. Ahí lo vemos con cabello, con su capa. A él le gustaba mucho el tema de la magia. Ahora tuvo diversos trabajos también, y en algún minuto se dio cuenta que él debía o tenía la misión, según lo que él piensa, de estar en contra de esto y hacer su propia religión, escribir sus propios textos, dando otra perspectiva de vida a lo que entendemos como religión. No sé, eso, Mauricio, no sé si quieres comentar algo Sí, antes mira, de lo que pasa es continuar. que estoy aquí leyendo también los mensajes de WhatsApp. Claro, los auditores pueden ver las imágenes que estamos comentando a través de www.biobiotv.cl. Ahí pueden ver las imágenes. Él siempre se preocupaba mucho en sus puestas en escena. Colores rojos permanentemente, Exacto. altares, velas, muchas velas, colores negros también en vestimenta, formas de cráneos, calavera, digamos, cadavérico con varias formas, digamos, Uh-huh. y mucho desnudo. Mucho desnudo. Me llama mucho la atención aquello. Claro, bueno, como te decía, ellos veían el sexo como algo completo y absolutamente normal, y de lo cual tú podías sentirte orgulloso. Y de las personas que quisieran participar, generalmente ellos, en sus rituales, entre comillas, ofrendaban mujeres. Una mujer desnuda en un altar, mientras se procedía con la misa, que es lo que vamos a ver ahora, que son las misas negras. Como podemos ver ahí, rituales, gente que preside esto, y se le conoce como misa negra o misa invertida, porque lo que se hace aquí básicamente es burlarse de todos los elementos católicos, utilizar crucifijos invertidos, pisar las hostias, botar el agua bendita o escupirla, decir blasfemias, etcétera. Es decir, burlarse un poco de lo que se hace en una misa común y corriente, y además en pos de alabar, entre comillas, a los demonios o a Satanás en este caso. También todos los santos, los ángeles, son cambiados por figuras demoníacas como forma de burla hacia todo lo que conocemos como sacro o santo en este caso. Y, como te decía también, ellos ofrendan, entre comillas, a una mujer, en este caso una mujer desnuda, en un altar. Una vez que esto se ha acabado, puede terminar en algunos casos con algún sacrificio no humano, con algún animal con el cual se baña a esta mujer con su sangre. Ahí podemos ver algunos, y esto va variando también de satanismo en satanismo, porque hay diferentes corrientes del satanismo, así como hay versiones referentes de la religión católica, o hay diferentes religiones que derivan de la misma. Del satanismo también derivan algunas otras, que son más extremistas, donde sí hay sacrificios, donde hay golpes, donde existen orgías sexuales, así como existen otras donde en realidad básicamente las personas conversan, filosofan respecto a los conceptos que van aprendiendo, y también critican a la Iglesia Católica. Es decir, hay distintas variantes de cómo va esto. ¿Cómo podríamos diferenciarlo de una secta de pronto, Agustín? Si te recuerdas tú la secta, cuando hablábamos de esto, existe un líder que es autoproclamado, con una comunidad cerrada, que no te permite el contacto con el exterior, ni que tú te informes respecto del exterior. Básicamente también busca que tú entregues todo tu dinero a ellos por un bien común, y se autoproclaman descendientes directos de Dios. Aquí no. Aquí lo que se busca es presentar otras religiones abiertas a la comunidad. Cualquier persona puede ingresar. Si alguna persona quiere salirse, no hay ningún problema, hasta donde sé. No sé, dependiendo también de las corrientes que existen, si puede ser o no más extremo. Y en realidad ellos no buscan generar dinero, sino que demostrar su adoración a Satanás, o demostrar
que la religión católica está equivocada y burlarse constantemente de ellos. Y en rigor no hay nada ilegal tampoco, ¿no? No hay nada ilegal, como te digo, en Estados Unidos esto está reconocido oficialmente, es una religión Claro, más. claro. De hecho, la figura que veíamos antes de Baphomet quiso ser colocada frente al Capitolio de Estados Unidos. ¿Por qué? No recuerdo en qué año fue, creo que fue el 2006, 2009, si alguien por ahí lo sabe me puede soplar. Se intentó colocar una estatua de Jesucristo en el Capitolio de Estados Unidos, o una figura religiosa ahí. Y los satanistas dijeron, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Si somos una religión oficial. Entonces mandaron a hacer esta estatua de Baphomet, que podemos ver ahí, un ser humano con una cabeza de macho cabrío. Entonces ellos también enviaron su estatua. ¿Qué pasó? Les dijeron que no se podía. Y también prohibieron a estas otras personas que tenían la intención de donar una estatua con un santo o con una figura católica, también fue rechazada. Porque no podía, si tenían que aceptar Una la o todas, católica, claro. tenían que aceptar la otra, o todo o nada. Entonces ellos, como están oficialmente reconocidos, tienen estas habilidades también. O sea, tienen esta capacidad de poder intrometerse en estos asuntos, porque está oficialmente reconocido, como te digo. Ahora, también hay otras variantes que se desligan un poco de lo que Anton LaVey postula. Ellos tienen sus propios pensamientos, dejan de lado algunas cosas, y también toman otras que son bastante buenas. Ahora, también existe una iglesia satanista que es para niños, donde tú puedes enviar a tu hijo, le hablan sobre Satanás, existe conversación más de tipo filosófica respecto a las cosas que están bien y que están mal en la Biblia, porque no niegan que exista la Biblia católica o que esté errado o que esté bien, sino que hay ciertas cosas que ellos comentan filosóficamente en estas clases. Y tampoco es algo donde vayan a sacrificar animales ni nada de eso, porque en realidad lo que supuestamente se busca con el satanismo, y tampoco que es que lo estemos promulgando, o sea, no lo estemos Promoviendo, digamos. promoviendo, esa es la palabra, perdón, no lo estamos promoviendo, simplemente conversando sobre esto. Lo que se hace allá es que se busca promover la libertad de pensamiento y de reflexión, y que las personas se den cuenta que en realidad la religión no sirve de mucho, porque te obliga a hacer ciertas cosas, o te están diciendo constantemente que te va a hacer el infierno si te portas mal o no haces tal o cual cuestión. Son antirreligión en definitiva, ¿no? Claro, son algo, sí, podríamos señalarlo como un antirreligión, porque ellos tienen sus propios pensamientos, su propia filosofía. Eso sí, no niegan la existencia de Dios, porque para que exista uno tiene que existir el otro. Yo no puedo decir que existe Satanás si niego la existencia de Dios, no puedo, porque son fuerzas opuestas. Es más, algunas corrientes satanistas señalan que tanto Dios como Satanás existen, pero tienen que existir como una especie del yin y el yang. Sin uno no existe el otro. Y tenemos que aceptar esa dualidad, que existe tanto el bien como existe el mal. Y no necesariamente el mal porque el mal es Satanás, sino que la Iglesia Católica lo ha pintado así por muchos años. Es más, de hecho, en algo que son las 9 afirmaciones satánicas, se señala que Satán es el mejor amigo de la Iglesia Católica. ¿Por qué podrá ser el mejor amigo de la Iglesia Católica Satán? Buena pregunta, porque alimenta, digamos, que estén más cercanos a la Iglesia Católica, ¿no? Claro, dice, Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia siempre ha tenido, ya que le ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. Es decir, si no existe la figura de Satán, tú no vas a la Iglesia Católica. Por eso ellos postulan que Satán es el mejor amigo de los católicos, o de la Iglesia en general, porque te mantiene ahí, te mantiene expectante respecto a qué va a pasar contigo y que puedes terminar en ese lugar. O sea, claro, la religión tiene mucho de cariño, mucho de cercanía, mucho de amor, pero también mucho de temor. Claro, sobre todo de temor, diría yo, algunas más que otras, con el tema de que vas a ir al infierno o que va a venir el día del juicio final y todos seremos juzgados y nuestro fin es incierto, y un otro sinfín de muchas otras cosas. Ahora, yo te decía que la iglesia satánica, tiene algo que son las 9 afirmaciones satánicas, las cuales son contrarias a los mandamientos, ¿cierto? Que son afirmaciones que ellos dicen sobre Satanás. ¿Qué es lo que es en realidad Satanás? Para ellos, voy a mencionarlas ahora, dicen que Satán representa la complacencia en lugar de la abstinencia. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales.
van haciendo aquí una comparación con lo que señala la Iglesia Católica, o la Biblia en realidad. Satán representa la sabiduría perfecta, en lugar del autoengaño hipócrita. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastado en ingratos. Satán representa la venganza, en lugar de ofrecer la otra mejilla. Satán representa responsabilidad para el responsable. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor, pero es un animal a fin de cuentas. Satán representa así a todos los llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Y el que ya habíamos mencionado aquí, Satán ha sido el mejor amigo de la iglesia porque la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. Para los satanistas, esto es lo que representa Satán. No sé si quieres comentarme alguno en específico, o qué te llama la atención de esto. O sea, la verdad que en el mundo hay espacio un poco para todo, digamos. ¿Ah? Yo creo, yo creo que los gringos también tienen espacio para todo. Yo creo que siempre hay seguidores. Pero fíjate que esta rama, de lo que tú nos estás explicando, dentro de la ignorancia que tengo en la materia, me parece menos nociva que las sectas. Claro, Porque mucho menos nociva. Claro, porque hay una mayor libertad de decisión respecto a la secta que te coarta, digamos, al momento de poder decidir, ¿no? Exacto, la secta te corta todo tipo de libertad de pensamiento, de expresión, de información, es decir, prácticamente te lavan el cerebro en beneficio de lo que ellos buscan. Aquí no, aquí ellos buscan que tú pienses por ti mismo y te des cuenta y abras los ojos respecto a las cosas que están pasando. Eso es lo que busca básicamente aquí el satanismo. Además también nos señala que no hay que creer en Satanás como un ser divino o como una persona, sino que más que como una forma de ver, de ser, o un estilo de vida, como algo más filosófico. Satán en realidad no es una entidad que te va a juzgar o que te va a llevar a algún lugar, no. Es básicamente una reflexión sobre la vida, que es en realidad el satanismo. Como te decía, para ellos representa varias cosas. Y también señalan que en realidad creer en un Dios o en algo que está más allá de nosotros, en realidad no es posible o no es concebible, porque de existir en realidad deberíamos ser capaces de ver lo que esté en nuestra vida presente constantemente. Y si existiera realmente el Dios como un concepto del bien, no tendrían por qué existir la hambruna, las enfermedades, por qué existir injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, claro, eso es ser bastante pragmático en definitiva, entonces no tendría sentido tener una visión bastante más teológica de la vida tampoco, entonces, ¿no? Claro, eso es lo que busca el satanismo, porque ¿para qué ser tan teológico si nosotros somos seres terrenales? Preocupémonos de lo terrenal, de las cosas del aquí y el ahora, aunque como vamos viendo los rituales y las cosas que ellos hacen son un poco tirados de las mechas, diciéndolo coloquialmente. O sea, se ven ridículos, po. Claro, se ven bastante ridículos. Sí, pues mira, hay una foto ahí donde el gallo está con unos cachos, digamos. En el papel esto suena bastante bien, bastante filosófico, pero tú lo vas viendo y ya la puesta en escena, las cosas que hacen son un poco extrañas, por llamarlo de una forma suave, o son simplemente rayan en lo absurdo, como podemos ver aquí en esta fotografía, en estas imágenes. Ahora, yo te decía, en Estados Unidos esto está oficialmente reconocido, sin embargo acá en nuestro continente también existe. En México se practican misas negras, y también en Colombia existe una iglesia que es reconocida como una iglesia satánica oficial. Eso están en 2 videos, te voy a pedir que los coloques por favor para irlos comentando, Mauricio. Bien, vamos a repasar el primer video entonces de los que nos ha enviado. Estamos con Agustino Yarzún de Paranormal Austral, acá en el Trasnoche de la Radio. Hay auditores que estaban acotando precisamente que en Colombia había una iglesia precisamente en ese sentido. Bastante polémica. Vamos allá. Los brujos y chamanes de Veracruz invocan al fuego los secretos del bien y del mal. Le llaman la Misa Negra. Estas danzas anuncian la Misa Negra que está por comenzar en Catemaco, Veracruz. Y esos son los brujos que la oficiarán. Pero esta mujer de rojo jugará un papel muy importante. En la Misa Negra simple y sencillamente vas a invocar al malo, como tú decías. Lo decimos sin palabras ni tapujos. Nosotros lo decimos con las 5 palabras que son el diablo. Para que el demonio disfrute de la ceremonia, la dama de rojo entró en acción. ¿Qué representa esta dama? Viene a bailarle a Satanás, a Lucifer,
a su ídolo. La presencia de Satanás la sienten los brujos. Lo reciben con estas llamas que iluminan la noche y con sacrificios de animales. Regocíjate con esos animales negros. Regocíjate con esa sangre que vas a recibir en unos momentos. La misa negra terminó después de varias invocaciones y cantos. Y para sellarla, los presentes son embarrados con la sangre de los animales sacrificados. Desde Catemaco, Veracruz, Eda Sentíes, cierre de edición. Wow. Eso era en Colombia, ¿no? Eso era en México, Catemaco. En México. Claro, donde realizan estas misas negras. Como decían ahí, la presencia de una mujer siempre es necesaria, porque la mujer representa el pecado para la Iglesia Católica, porque Eva, que tomó el fruto prohibido y provocó que Adán y Eva salieran del paraíso, Eva en este caso representaría el pecado y por ello es importante que esté presente. Ahora también el sacrificio de los animales, y si te das cuenta, ahí se mencionaba que es algo abierto a la comunidad, puede asistir cualquier persona a contemplar lo que ellos hacen. No es una comunidad cerrada ni que te impida a ti saber qué es lo que ellos están haciendo. Lo que menos les interesa es ser una comunidad cerrada. Contra más personas se interesen y vayan, para ellos es mejor. O sea, si permite que te hagan un reportaje, digamos, que salía en televisiones porque Claro. no es cerrado. No son cerrados. En una secta es imposible que tú hagas eso. En una secta no te van a dejar. Aquí te dejaron que vayan, que cubran la noticia, ellos hicieron su ritual como si nada. Es algo que está abierto y que a ellos se les interesa que la gente conozca. Independiente de si ellos tienen otro tipo de pensamiento, porque reitero, aquí existen diferentes ramas del pensamiento, formas de actuar. Ahora, el otro video, por favor, que es el de Colombia, el de que habla sobre esta iglesia que es oficial en Colombia y que fue bastante polémica. Por favor, Mauricio. Vamos allá. Conozcamos a Víctor Damián Rosso, quien pasó de ser policía a sacerdote satánico. Ahora posee una escolta de 12 mujeres, un ingreso de $2 millones y un templo donde le rinde culto al diablo. Yo soy el anticristo. Yo soy el hombre elegido por mi padre Satanás para preparar su ejército. Se autoproclama hijo de Satán. Él es Víctor Damián Rosso, creador, fundador y miembro activo de la iglesia luciferiana Semillas de Luz, un templo en el que se le rinde culto y adoración al diablo. El promotor asegura que su iglesia no está abierta para cualquier persona y es que sus asociados son cerca de 1 millón. Está creado para difundir el verdadero mensaje. ¿Cuál es el verdadero mensaje? ¿Cuál es el verdadero plan de Lucifer para nosotros? La libertad. La cuestionada iglesia fue construida en una zona rural de Quindío. Tuvo un costo de 400 millones de pesos, aportados, según Damián Rosso, por asociados internacionales. Paradójicamente, el actual gobernador de Quindío es un sacerdote católico quien rechazó el culto en este templo. Eso es ilegal. La Corte Constitucional dijo muy claro que eso no es un culto y por eso no se pueden amparar en la libertad de culto. Los pobladores también rechazan la existencia de este lugar, donde, afirma Rosso, se realizará un congreso mundial, donde llegarán del exterior 350 adoradores de Lucifer, al que considera un ángel de luz. Eso con la iglesia de Colombia, no sé. Exactamente. ¿Qué opinión te merece, Mauricio, este personaje? O sea, mira, la verdad que cada vez me sorprende más. Ahora, si tú me vuelves a preguntar, yo te digo, si ellos se abren a los medios de comunicación, yo he visto, si veo esto, nunca he visto que en una sesión de masonería se abra un medio de comunicación. Entonces, me genera mayor, no sé, más curiosidad, digamos. Claro, más curiosidad. Y tampoco, reiterando, no es algo cerrado, es algo a lo que tú puedes ir y comprobar con tus propios ojos qué es lo que están haciendo. Y puede no ir nunca más si quiere también, digamos, ¿no? Claro, no puedes volver en otras ocasiones, o si quieres no vuelves más, no estás obligado a eso. Pero ahora sí, este personaje es un poco más extremista, él dice ser el descendiente de Satanás, que tiene un contacto directo con él, ya un poco más extremo lo que él señala, siendo que en realidad el satanismo en sus orígenes dice que no necesariamente son descendientes de Satanás o tienen que ver algo con él, sino que su filosofía se opone a lo que postula la Iglesia Católica, amparándose en lo que la Iglesia Católica ve como malo, que es a Satán. Y en eso se amparan ellos. Ahora, hemos hablado bastante de esto, pero ¿quién era Anton Sándor Lavey? ¿Quién es este personaje? Es interesante.
¿Quién era o por qué existe? Bueno, él no se llama Anton Sandor LaVey, sino que se llama Anton LaVey Howard Stanton, ese es su nombre. Aunque él después se cambia el nombre a Anton Sandor LaVey, cambia un poco su apellido es LaVey, no LaVey. Lo cambia, nace en 1930, su padre, curiosamente, era pastor de un templo protestante, por lo cual él también crece un poco con la visión de lo que es la religión. Escribe su biografía, que es La vida de un satanista, en 1990. Él fallece en 1997, y antes de fallecer, en 1990, escribió su biografía, su polémica autobiografía. Como te decía, él dice que es descendiente de una abuela gitana que vivía en Transilvania y que hacía rituales satánicos y le enseñó al hacer esto. Sus otras abuelas dicen que era bruja, sus otros parientes eran brujos, y dice que fue enviado a la Segunda Guerra Mundial, donde conoció algunos experimentos con los cuales él quedó fascinado. También que trabajó en un circo ambulante domando leones, que él tenía una capacidad increíble para domar a los leones. Fue ayudante de mago, tocó en bares, que tuvo un romance con Marilyn Monroe, que Sammy Davis Jr. fue un seguidor acérrimo de él, y así un sinfín de otras muchas cosas, que en realidad, si tú lo escuchas, suena bastante increíble, ¿cierto? O sea, es como... ¿Cuánto se llama este economista que también había ido a rescatar a un amigo ahí a Fukushima? ¿Te acuerdas? Garay. Garay, claro, me suena la historia de Garay, digamos, ¿eh? Claro, es muy parecido. A lo mejor el señor Garay toma su historia de Anton LaVey. Si te fijas, hay algunos paralelismos que son un poco increíbles. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Una de sus hijas, de Anton LaVey, con la que tuvo varios problemas, señala que en realidad LaVey se inventó todo esto. Que en realidad sus abuelas eran personas comunes y corrientes, que no tuvieron nada que ver con las brujerías, ni que eran gitanas, y que él no fue enviado a la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en Alemania sí durante ese periodo, pero haciendo otras cosas. Ahí conoció, se influenció por el cine alemán, vio algunas películas, y hay alguna con la que él quedó fascinado, que era el doctor Mabuse, del director Fritz Lang. ¿Qué pasa con el doctor Mabuse? Era un experto en el arte del disfraz, y eso le encantó a Anton LaVey, un personaje que se disfrazaba, que tenía ciertas cualidades como la telepatía, la hipnosis, y que sabía realizar algunos otros trucos. De aquí Anton LaVey saca su idea de crearse un personaje, de pasar a llamarse Anton Sandor LaVey, y poco a poco ir fundando o poco a poco ir desarrollando los pilares de lo que sería posteriormente su religión. En Estados Unidos, de vuelta, tuvo diversos oficios. Sí, en realidad tocó en algún bar, trabajó en un circo, fue ayudante de mago, y finalmente trabajó de fotógrafo policíaco. Fue aquí cuando trabajó en esto, sacándole fotografías a los cadáveres, las escenas del crimen, que comenzó a cuestionarse que en realidad el mundo estaba bastante mal, y que el ser humano tenía muchas cosas de las cuales había que cuestionarse, pero también que el ser humano tenía que ser consciente de que si las hace, tiene que asumir que está viendo que está mal. Y de aquí empieza él a fraguar esta idea de crear su iglesia, de escribir este texto. Ahora, él dice que fundó la iglesia satánica el 30 de abril de 1966. Ya, eso también es un invento del señor LaVey. Él no la funda en esa época. Es más, su hija señala que fundó dicha iglesia en 1967, y que después hace calzar por ahí las fechas, porque coincidentemente el 30 de abril hay algunas celebraciones de carácter esotéricas, y él quería señalar esa fecha con el simbolismo que tiene la fecha o la celebración esotérica. En realidad eso se lo inventó. Así como también se inventó este romance con Marilyn Monroe. Es más, él nunca conoció a Marilyn Monroe. Sammy Davis Jr. nunca fue satanista, y muchas otras cosas que él en el camino se iba inventando, porque un amigo le dijo: oye, ¿sabéis que te ves bien así disfrazado? Tienes un león de mascota. Y en realidad él sí tenía un león de mascota, al que trataba bastante mal, parece. Le dice: ¿por qué no haces tu propia religión? Si tienes todo, tienes la facha, tienes los conocimientos, porque él estudió esoterismo, se interesó en esto, tienes un león de mascota, eso puede atraer a la gente. Y aquí comienza en realidad a creer que lo que le decía a su amigo podía ser bastante bueno. Él decide raparse, se deja la barba, comienza a crear su propio personaje. Me gustaría que colocaras el otro video, el último, que es donde él habla
sobre lo que es ser satanista o lo que para él ser un sacerdote satanista significa. Vamos. Son palabras textuales de él. Vamos allá. Bueno, se me ocurrió que durante muchos años ha existido un área intermedia entre la psiquiatría y la religión que ha sido ignorada y que ninguna religión se ha preocupado por los deseos carnales o las metas mundanas. Todas las religiones se han concentrado en la abstinencia y no en la indulgencia. Y por eso estas religiones están basadas en el miedo, cuando nosotros no pensamos que el miedo sea necesario para asegurar la fe de los fieles. El que a lo largo de miles de años las religiones le hayan dicho a la gente lo que puede y lo que no puede hacer de acuerdo a los caprichos de aquel que se encuentre al mando es comprensible. Seamos realistas. Como satanistas, pensamos que antes de ser buenos con los demás hay que ser buenos con uno mismo. Consideramos el autoengaño como el mayor pecado de todos. Esta es una religión muy egoísta. Creemos en la codicia, en el egoísmo. Creemos en todos los pensamientos lujuriosos que motivan al hombre, porque esta es la naturaleza humana. Esta es su manera normal de sentir y actuar. Creemos que el sentimiento de culpa es algo necesario. No tiene por qué practicarse a menudo, pero lo tenemos. Está incluido en nuestro inconsciente colectivo, ya que sentimos un cierto temor por lo que hemos hecho y se nos ha enseñado a pensar así desde que éramos niños. Y cualquier intento de limpiar nuestra psique de este sentimiento de culpa no hará sino empeorar este sentimiento de tensión y frustración. Lo que hacemos nosotros no es sino invertir el procedimiento. Y en lugar de intentar liberarnos de estas fallas, intentamos utilizarlas de forma creativa. Si eres un pecador, intenta ser el mejor de todos. Si quieres hacer algo malo, hazlo. Pero debes ser consciente de que aquello que haces es malo y disfrutarlo. Personalmente, me veo enfrentado a los mismos problemas que cualquier sacerdote de otra iglesia. Lo único que me diferencia de ellos es que yo no tengo que comportarme de una manera santurrona, sino que puedo hacer todo lo que se me antoje. Puedo satisfacer cualquier deseo que pueda sentir. Puedo ejercer cualquier actividad considerada como pecaminosa. No estoy preocupado por ningún concilio ecuménico que me diga qué puedo o no puedo hacer. Bueno, cada uno con lo suyo, pues, estimado Agustín, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo más curioso que pasa con Anton LaVey? Proclamado Papa Negro, satanista, que él fallece en 1997 en un hospital católico. Mira, qué irónico. Las vueltas de la vida, las ironías de la vida. Y como te decía, él dijo muchas cosas en su vida, en realidad muchas de estas eran falsas, casi el 90% de las cosas que él dice que hizo, o de las personas que conoce, en realidad era todo un invento de él para darse un poco más de importancia y atraer más personas. Su religión puede ser cuestionada, la Biblia satánica, es un texto que está disponible en internet también, para el que lo quiera leer, pero no es algo que te va a incluir o inducir a actos satánicos, violentos, etcétera. Agustín, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Mauricio, que estés muy bien. Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Nos vamos de inmediato hasta la unidad móvil. Está llamando nuestro compañero Jaime Sepúlveda. Jaime.